Ya te la sabes. Ponle pausa, léelo, inténtalo hacer y regresa a ver si está bien o no. Muy bien, la respuesta correcta para este inciso es... ay, Jesús, ¿dónde están las respuestas? Espera. Es la C. Ok, vamos a ver qué está pasando con esto. Muy bien. Tenemos una posición tenemos una gráfica de posición contra tiempo. Lo primero que siempre tienes que estar identificando es precisamente cómo está dada tu gráfica. Entonces, tenemos posición en el eje Y y tenemos tiempo en el eje X. Y entonces dice, a partir de los datos se puede deducir que el movimiento es rectilíneo y tenemos opciones de aceleración constante y aceleración variable y lo mismo con la velocidad. Ahora, ¿hay algún video por ahí en alguna de las otras guías, sinceramente no me acuerdo cuál es, en el que tú puedes estar haciendo, explico muy bien, como más a profundidad, cómo funcionan este tipo de gráficas? Ahorita no lo voy a repetir, sinceramente me da flojera buscarlo para poderlos estar pegando en este video, pero a grandes rasgos, si nosotros tenemos una gráfica lineal en el movimiento, entonces significa que la velocidad es constante. Precisamente es nuestro inciso C. Y ya nada más para recordar algunos conceptos, si tú tienes velocidad constante, eso significa que tu aceleración va a ser cero. Recuerda que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces, si tú tienes una aceleración que es cero, significa que la velocidad no está cambiando. Muy bien, siguiente ejercicio. Ya sabes, ponle pausa. Muy bien, la respuesta correcta era el inciso D. Y vamos a ver por qué era el inciso D. Muchas veces para estos ejercicios te recomiendan así de que, tienes que fijarte en cuál de estas ecuaciones es. Y entonces tú vas a empezar a decir, ok, tengo el tiempo, pero no tengo la distancia, entonces no la puedo usar, y en esta, ¿qué es lo que tengo? Ok, y para empezar, tenemos que suponer que te vas a poder estar aprendiendo todas estas ecuaciones de memoria. Así que no, esto no nos va a servir para un examen de admisión. Lo que nos va a servir muchísimo más sencillo es que tú entiendas qué significa el concepto de aceleración. Entonces, entender ese concepto está en las unidades. Metro sobre segundo cuadrado. Vamos a reescribir estas unidades con la regla del sándwich como metros sobre segundo sobre segundo. Esto es regla del sándwich, ¿ok? Segundo por segundo es este segundo al cuadrado y metro por 1 es este metro de aquí arriba. ¿Qué rayos significa estarlo escribiendo así y por qué lo quería escribir así? Fíjate que en la parte de arriba tú tienes una medida de velocidad y en la parte de abajo tú tienes una medida de tiempo. ¿Y esto para qué te va a estar sirviendo? Bueno, recuerda que la aceleración es un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. O sea, esta velocidad de aquí arriba está cambiando en esta magnitud cada segundo que está pasando. Eso es la aceleración. Entonces, si me dice que iniciaste con una aceleración constante de 1.8 metros por segundo cuadrado, esto significa que tú te estás moviendo 1.8 metros por segundo de velocidad cada segundo. O sea, que en el primer segundo tú vas a haberte movido a 1.8 metros por segundo. Esto sería en tu primer segundo. Y en el segundo segundo, resulta que tu velocidad aumentó en otros 1.8 metros por segundo cada segundo. Cada segundo tu velocidad está aumentando 1.8 metros por segundo. Eso es lo que te está diciendo esta cosa de aceleración.
Pues ya está muy fácil. Si tú ibas en el primer segundo a 1.8 metros por segundo y en el segundo segundo aumentas otros 1.8 metros sobre segundo, pues resulta que estás yéndote a 3.6 metros por segundo. Ahora, como repaso, ¿qué significan estas ecuaciones? ¿Ok? Vamos a decir que queremos repasar y que hubiéramos hecho el camino largo que muchas veces te recomiendan, pero para un examen de admisión esto no funciona. Hubiera significado que tú en tu cabeza rápidamente hubieras dicho, ok, yo tengo estas 4 ecuaciones del movimiento. La primera ecuación no me va a estar funcionando porque no conozco la distancia. O sea que no puedo estar utilizando esto. En esta de aquí sucede lo mismo, no tengo la distancia, o sea que no tengo cómo estar llenando esto acá. Y en la última ecuación pasa lo mismo, no tengo distancia, así que no me sirve. Y entonces, después de haber hecho esta tablita y haber perdido varios segundos vitales para volverte un puma bebé, tú hubieras dicho, ok, necesito usar esto. Ahora, ¿quién es mi velocidad inicial? 0, porque me está diciendo que está arrancando, o sea que el auto estaba quietecito, ¿ok? Y entonces únicamente me queda más o menos aceleración por tiempo. Como estamos arrancando y nos estamos moviendo todo hacia la derecha y todo es hermoso, simplemente vamos a usar el signo positivo. Y entonces la velocidad final, si tú haces la sustitución, significa que A mide 1.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo que pasaron 2 segundos. Y entonces esto te da precisamente 3.6 metros sobre segundo. Pero insisto, esto está muy raro, esto está muy largo. O sea, tendrías que estar viendo todas tus ecuaciones, acordarte de ellas con los nervios y cosas por el estilo y empezar a hacer las cuentas. No manches, o sea, si la aceleración es 1.8 metros sobre segundo cuadrado, significa que estoy aumentando una velocidad de 1.8 metros por segundo cada segundo. En 2 segundos son 3.6 metros por segundo de velocidad y ya acabaste, ¿ok? Sí, pausa. Muy bien, la respuesta correcta en este caso era el inciso D otra vez. Que eso luego se siente raro, ¿no? Así como que ya llevamos muchas Ds, así de sospechoso. Pero no, estas son las respuestas que vienen precisamente en la guía y vamos a ver por qué son 4500. Bueno, tú tienes una carreta, ¿ok? Y resulta que le están jalando entonces 3 caballos. O sea que tú tienes aquí 1, 2 y 3 correas de los caballos y resulta que todos lo están jalando con la misma fuerza de 1500 newtons cada uno. Lo importante en este ejercicio es que tú entiendas pues ni siquiera cómo hacer un diagrama de cuerpo libre, porque eso luego podría ser necesario, pero normalmente los diagramas de cuerpo libre son cosas que te puedes estar tardando solo en estar escribiendo el dibujito y las fórmulas y todo esto. En este caso, lo importante es que no hay fricción. ¿Por qué es esto importante? Porque acuérdate que la fricción en tu diagrama de cuerpo libre le estarías poniendo hacia allá, porque la fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Cuando hay mucha fricción, tú quieres jalar algo hacia la derecha y la fricción te lo está impidiendo. O sea que la fricción está jalando hacia el otro lado. Si no hay ninguna fuerza de fricción, significa que las únicas fuerzas que están presentes en esta cosa serían estas de acá. Bueno, y la gravedad. Pero la gravedad no nos importa porque todas las fuerzas están de forma horizontal, ¿ok? O sea, están jalando esta carreta. No nos dice en ningún lado que esta fuerza esté en ángulo. Si estuviera en ángulo, eso sería un problema, pero para ejercicios de admisión dudo muchísimo que lo pusieran porque te estaría quitando mucho tiempo. Entonces, todas están jalando hacia la derecha, o sea que tienes 3 fuerzas de 1500, 1500 más 1500 más 1500 son 4500. Pero otra vez, lo importante aquí era la condición de que no había fricción. ¿Ok? Sí, profesor, entendido todo. Ok, vamos a ver. Entonces, una vez que tú ya hayas como identificado todo lo que tenemos acá,
Lo que tú deberías de haber visto es que si nosotros queremos, o sea, tú tienes que pensar en alguna forma de relacionar la masa y la fuerza. Que esto de hecho es leyes de Newton y es muy conocida. Es fuerza es igual a masa por aceleración. Y resulta que nosotros podemos sacar los valores de la fuerza acá y podemos sacar los valores de la fuerza acá. Hay que escoger algo muy sencillo, ¿va? Si nosotros, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos la masa. O sea que tenemos que despejar aquí fuerza entre aceleración. Hombre, pues vamos con algo que no nos vaya a estar costando trabajo dividir. ¿Qué te parece si escogemos que la aceleración sea 1? Y entonces nosotros podemos ver aquí en la tablita, así que, ok, cuando mi aceleración es de 1, esto va a valer 1. Entonces, ¿cuánto es lo que me está dando en la fuerza? Y resulta que si nosotros seguimos esto por acá, entonces estamos en 2.5, porque, todo está como bien espaciado y bien bonito, o sea que es 2.5 entre 1 y ya terminamos. Es el inciso B. Ok, este está, precisamente ya hasta lo había anotado porque está repetido, así que me lo voy a robar de mi video, que es del área 2. Es el ejercicio 4 del área 2. Trabajo mecánico. Esto es una definición, es un concepto. Así que si no lo recuerdas, haz el intento de buscarlo en Google y regresa a ver qué sucedió. La respuesta correcta es el inciso D. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, el inciso A, estas cosas creo que también lo podías estar descartando por lógica. Y una de las cosas que tú podías estar pensando es, bueno, ¿qué significa un trabajo mecánico? Bueno, un trabajo mecánico, a lo mejor y aunque nosotros no sepamos bien qué es lo que significa, mecánico tiene que ver con algo tangible, con máquinas. Podrías estarlo pensando a través de motores, por ejemplo. Un mecánico trabaja con motores. Entonces es algo como más físico, es un esfuerzo de algún tipo. En el inciso A, nosotros estamos hablando de gases de volumen constante. Si nos están diciendo volumen constante, esto tendría que estar viendo con gases ideales. O sea que en definitiva no suena a que nosotros estemos hablando de algo mecánico. En este lado estamos hablando de kilowatts, pues esto es energía, pero esto es energía eléctrica, o sea que esto sería como que menos. Aumento en energía cinética de un objeto en movimiento circular. Bueno, esto puede ser que ya tuviera un poquito más con lo que nosotros estamos pensando de algo tangible. Entonces, aquí el desempate, nosotros teníamos que pensar entre la C y la D. Y aquí es donde simplemente ya tenía que ver con la idea del concepto. El trabajo mecánico lo vas a estar viendo escrito como, pues aquí está. W es igual a F por D. Es decir, el trabajo mecánico es la fuerza que tú ejerces durante una cierta distancia. Por ejemplo, esta personita que está empujando ahí la carreta o esta persona de aquí que está empujando una caja durante una cierta distancia. Eso es el trabajo mecánico. Este ejercicio simplemente era recordar ese concepto. Este también está, este es el ejercicio 5 del área 2. Ya sabes, ponle pausa e inténtalo de hacer. La respuesta correcta es el inciso B y vamos a ver por qué. Nosotros tenemos un niño que está saltando y estaba encima de un carrito. Pésima idea, ese niño se va a meter un muy buen trancazo, pero bueno, no nos importa su seguridad, lo que nos importa es la masa del carrito. Entonces, nosotros tenemos que él pesa 30 kilos, o sea que debe ser un niño muy pequeño porque hay perros que pesan más que eso, y está saltando a 2 metros por segundo. Y a la hora que él hace eso, su salto está empujando al carrito a 12 metros por segundo hacia el lado opuesto, y nosotros queremos saber cuál es la masa. Afortunadamente no tenemos fricción, o sea que no tenemos que estar considerando alguna fuerza extra. Y en lo que nosotros tenemos que pensar es en dos cosas. Por un lado, en nuestras leyes de Newton. En nuestras leyes de Newton. Recuerda que para toda acción hay una reacción con la misma magnitud, pero en sentido contrario.
Y entonces resulta que esto tiene que ver con una cosa que se le llama momentum. El momentum de movimiento es una cantidad que está definida por la masa por la velocidad. Y como no hay fricción, significa que la fuerza que él está utilizando y la cantidad de movimiento que él va a generar cuando él salte a la derecha tiene que ser la misma con la que él está empujando al carrito para que se desplace hacia el otro lado. De manera que el momentum, vamos a ponerle, por cierto, la letra que normalmente se usa para momentum es una letra P. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero en definitiva no se podía usar la M porque nos haríamos bolas con la masa. Entonces, el momentum del niño debe de conservarse. ¿Ok? Eso es un concepto, conservación de la cantidad de movimiento. Y tiene que ser la misma que el momentum del carrito. Entonces, lo único que tenemos que estar haciendo es igualar estas cosas de acá. La masa del niño, por la velocidad a la que él está saltando, tiene que ser igual a la masa del carrito por la velocidad del carrito, que en este caso es de 12. Y entonces tú ya podrías estar haciendo el despeje o simplemente piénsalo de esta forma. 30 por 2 nos da 60. ¿Y 12 por cuánto nos da 60? Bueno, tenemos aquí varias opciones y en definitiva el único número que nos va a estar funcionando sería 5. El truco para esto entonces era entender la conservación del movimiento y saber que el momentum es masa por velocidad. Una vez que tú pensaras en eso, tú dirías, ok, 30 por 2 es 60, 12 por cuánto me da 60. Claro, 12 por 5. Si tú estás multiplicando por números menores a 1, esa cosa se va a estar haciendo más chiquita. Tip para reconocer estas cosas rápido. Si tú multiplicas por números menores a 1, pues este número se estaría haciendo más pequeño, o sea que no nos sirve de nada. 12 por 6, si tú piensas en que 6 por 2 es 12, bueno, el último número, a la hora de que tú multipliques por 6, termina en 2, pero nosotros necesitamos que termine en 0. Esto no nos iba a estar ayudando. Ahora, ese mismo truco no funciona si tú piensas en 12 por 2.5, porque a la hora de que tú empezaras a hacer esta multiplicación, tú dirías, bueno, 5 por 2 es 10, o sea que este 0 también me funciona acá. Pero en lo que tú puedes estar pensando es que si tú multiplicas por números mayores que 1, significa que están creciendo. Si tú multiplicas por 2, significa que estás duplicando esta cosa. Y por 0.5 significaría que sería un poquito más de la mitad de esto. O sea, estaríamos hablando de un poquito más de 24. Y simplemente haciendo rápido esa cuentita mental, tú dirías, no, porque simplemente estoy duplicando y agregándole un poquito más al 12, o sea que no voy a llegar al número. Entonces, la única correcta era el 5. Es decir, esto lo puedes hacer de manera mental, no era necesario que estuvieras escribiendo toda la ecuación, siempre y cuando recordaras que esto tenía que ver con momentum, masa por velocidad, y que como no había ninguna fricción ni nada, ese momentum se tiene que estar conservando. Ahora sí, este sí no está acá. Muy bien, léelo, trata de recordar y regresa a ver cuál es la respuesta. Y la respuesta es la B, cuando la temperatura es igual a la del otro sistema. Entonces, esto es una de las leyes de la termodinámica. Si tú tienes dos sistemas que están así en contacto, entonces estos van a empezar a haber una transferencia de calor, ¿ok? O sea que el que tiene mayor calor le va a estar dando su temperatura al que tiene menor calor. Piensen de estar como pegando algo que está como muy caliente y algo que está como muy frío, ¿ok? Como un cubito de hielo. Y entonces empieza a haber esa transferencia de calor y se va a detener cuando los dos tengan el mismo nivel de energía, o sea, cuando tengan la misma temperatura. Algunas cosas a lo mejor y que podríamos estar viendo, dice, en un proceso su temperatura no varía. Tú tienes procesos isotérmicos, isobáricos y ¿cuál era el otro? Isométricos, ¿ok? O sea, isotérmico, bárico y isométrico.
Y entonces el isotérmico es que la temperatura no cambia, o sea, la temperatura es fija. En el proceso isobárico, aquí lo que sucede es que la presión es fija y en el isométrico el volumen es fijo. Revísalos cada uno, esto es como conocimiento en general, no quiero estar dando clases de 3 distintos tipos de proceso. Tampoco necesitas como saber absolutamente todo acerca de estos procesos y cómo llevarlos, cómo calcularlos y llevarlos a cabo y las fórmulas de cada uno, pero sí vale la pena que estés familiarizado con qué significa cada uno y particularidades de eso, ¿ok? Entonces, bueno, ahí búscalo tú por tu lado. Esto de acá se calienta por medio de trabajo. Eso me puede sonar a... no tengo la menor idea, pero en definitiva no tendría que estar viendo con esto. Se calienta por medio de trabajo. Supongo que querrían ir por el lado de fricción, pero el trabajo es una fuerza por un desplazamiento y eso más adelante se va a ver. O sea, el concepto como tal físico del trabajo es una fuerza por desplazamiento. Entonces, no sé, bueno, supongo que estás metiendo una fuerza que se está desplazando. No tengo la menor idea qué es lo que quieren decir con el C, o sea que esa también la podrías estar descartando. Su presión y su masa permanecen constantes. No lo sé, Rick. ¿Esto es alguna definición de alguna cosa extraña? No lo sé, que la masa se permanezca constante. Yo esperaría eso si estuvieras trabajando en un sistema así como cerrado, que es lo que normalmente estás analizando, a no ser que estuvieras analizando algún tipo de sistema en el que, no sé, estás cociendo tu carne y le estás agregando más carne al asador y quieres analizar algún proceso de este estilo. No lo sé. Eso no suena como muy relacionado con equilibrio térmico. Entonces, bueno, eso también yo lo hubiera como descartado sin estarle pensando mucho por ahí. Entonces, revisa qué significan estos procesos isotérmicos, isobáricos, isométricos. Otro que podría ser interesante para saber por la parte de la termodinámica es que es un proceso adiabático. Básicamente es que no hay intercambio de calor con el exterior, está aislado el sistema, pero de todas maneras échale una leída de nuevo. Estas son cosas que tú debes de saber como conceptos, como ideas, no cómo estar haciendo las cuentas de este tipo de cosas porque son complicadas. Entonces vale la pena que le eches una leída y de paso investígate las 3 leyes de la termodinámica, que de hecho son más, son 4, pero bueno, o sea, lo que pasa es que son 4, pero se la sacaron de la manga, la cuarta. Bueno, o sea, obviamente no se la sacaron de la manga, por supuesto que es una ley importante. Lo que pasa es que primero surgen las 3 leyes de la termodinámica y son como que las que normalmente trabajan. Y después salió una cuarta y fue así como que, chin, ¿cómo la metemos? Porque esta está más chida. Y entonces la llamaron la ley cero. Así como que, vámonos más para atrás. Pero sí, son 4 leyes. Entonces, de todas maneras, búscalas, léelas. Otra vez, no tienes que saber hacer los ejercicios de cada una de esas leyes. Lo que tienes que saber es cuáles son, qué es lo que dicen, cuál es el concepto que hay detrás de esas leyes. Pero eso hazlo por tu lado. Ok, esto también está ahí, es el ejercicio 6 del área 2, así que me lo voy a estar robando. Kelvin, trata de hacer memoria, a ver si la puedes recordar. El inciso correcto para esta pregunta es el B. Y pues no hay de otra más que aprendérselo, pero creo que podrías aprenderlo de una manera más sencilla. Para esto, lo que tú podrías estar recordando es que tienen una diferencia entre el Celsius y el Kelvin de 273 grados Kelvin, ¿ok? Entonces, en definitiva, este no me funciona porque este 32 tiene más que ver con el Fahrenheit, ¿ok? Y este de acá, este 1.8, pues no sabríamos de dónde llegó, o sea que esto no tiene sentido y tenemos que hacer el desempate de esto. No sé si te puede estar ayudando, pero el espacio tiene una temperatura de menos 273 grados Celsius. Esta es la temperatura más baja que se ha podido registrar hasta ahora, al menos con los instrumentos que tenemos.
Y el Kelvin es una medida que se utiliza para la ciencia. El Kelvin, digamos que es como que la medida más chida y chipocluda. Y entonces, cuando nosotros hablamos del cero absoluto, las temperaturas más bajas, nosotros nos referimos a estas como un 0 grados Kelvin. O sea, el 0 de Kelvin se encuentra en menos 273 grados Celsius. Y si tú subes otros 273, entonces tú encontrarías aquí que el 273 de Kelvin es el 0 de Celsius, ¿ok? Entonces, por eso es que era el inciso B, porque a la temperatura que tú tienes en Celsius le tienes que sumar 273 grados para poder estar llegando a la de Kelvin. Más definición. Ejercicio 7 también está. Ejercicio 8 del área 2. Más definiciones. Trata de buscarlas. De hecho, por cierto, antes de que le pongas pausa y empieces a buscar, para que puedas estar repasando bien, busca todos los términos. Eso va a ser un muy buen repaso de los temas. Y bueno, ya que lo hayas buscado todo, entonces debiste haber visto que esto es la capacidad térmica específica. Ok, ejercicio 11, al fin. Interferencia constructiva o destructiva, ponle pausa, ve a buscar, si quieres, revisa en tu guía o en donde sea que estás estudiando, ¿qué demonios es la interferencia constructiva o destructiva? Muy bien, la respuesta correcta es la B, es la superposición. No se me ocurre como estarte dando muchas ideas de esto, es decir, sí necesitas como saber qué es lo que significan todos los términos que hay ahí, lo tienes que leer. De nuevo, no necesitas estar familiarizado con ecuaciones o cosas por el estilo, sino con lo que sucede. Lo que podría decirte a lo mejor es que, por ejemplo, la C y la D, que las ondas sean longitudinales o que sean transversales, esto tiene que ver con el desplazamiento de las ondas. Entonces, vale la pena que le eches un ojo, así nada más como de rápido. Las ondas transversales son cuando el desplazamiento de estas cositas de la onda, son perpendiculares a la dirección del desplazamiento de la onda. O sea, si yo estoy moviendo esto, imagínate que esto fuera una cuerda que está amarrada aquí como a una pared y de este lado de la cuerda hay alguien que la está agitando, ¿ok? Y le estás agitando hacia arriba y hacia abajo. No es que le estés dando de vueltas como si quisieras jugar así a la cosa esa de estar saltando la cuerda, sino que le estás agitando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la propagación de la onda es de esta forma. Se está moviendo para allá. Pero las oscilaciones de las partículas o de los componentes de la onda, lo único que están haciendo es subir y bajar. Es decir, tú empiezas a agitar esta cuerda y la cuerda está aquí amarrada a una pared. La pared no se va a empezar a mover porque tú piensas que la cuerda se está moviendo hacia adelante, ¿ok? Es decir, la onda de la cuerda simplemente se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Parece que se está moviendo, pero obviamente esto no es cierto. Simplemente es como la forma en la que tú lo ves. Entonces, la transversal es que la propagación de la onda, pues, se está moviendo para allá, pero cada partícula de esta onda simplemente se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. En el caso de las longitudinales, tanto la propagación como la onda como tal se están moviendo en la misma dirección. Es decir, si yo tengo un resorte o como un slinky de estos, ¿no? Que estás aventando ahí en las escaleras, y tú lo pones de esta forma, y entonces yo lo empujo de este lado, todas las particulitas de ese slinky se están moviendo una tras otra así, 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 así. Y además se están moviendo y además el desplazamiento de la onda es en la misma dirección, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia con una onda longitudinal. De todas maneras, vele echar una leída por aparte. Te digo que vale la pena estarse familiarizando con ese tipo de temas. Hay un montón de videos que pueden estar profundizando en esto, pero a grandes rasgos eso es lo único que deberías de saber para poder estar descartando estas dos.
Ahora, en cuanto a interferencia, pues la verdad es que sí lo tienes que ir a estudiar, son definiciones. Básicamente, imagínate que en términos de cómo es que funciona esto, a ver, vamos a ver algo muy sencillo. Digo, tú ya luego vete a buscarlo por otro lado si lo quieres estar profundizando, pero básicamente la interferencia constructiva lo que te está diciendo es, imagínate que tú tienes una onda, ¿va? Así. Es aquí alguna de tus rolas favoritas, ¿va? Y supongo que yo tengo otra de estas, igualita, ¿ok? Pero está separada. Vamos a cambiarle el color. Creo que se lo puedo cambiar. Ahí está, ya le cambiamos el color. Y entonces, imagínate que estas dos tú las encimas. Es como si tuvieras dos bocinas distintas, así, o dos celulares, imagínate, que están tocando la misma rola. Y entonces, cuando se enciman estas cosas, las dos ondas es así como que, ¿qué ole, carnal? ¿Cómo estás? Somos iguales, pareja. Y lo que va a estar sucediendo es que van a estar aumentando sus amplitudes. O sea, la onda resultante va a crecer. Por cierto, ok, no quiero volver a cambiar el color, pero lo que te estoy tratando de mostrar aquí, que la onda resultante está creciendo, no es que solo la onda rosa creció, ok, sino que más bien eso sería una nueva onda que vendría de sumar las dos ondas que se encimaron. Y lo que va a estar cambiando va a ser su amplitud, pero su fase va a estar igual. Cuando esto está sucediendo, fíjate que a ti te quieren confundir con esto. Dice, se debe de considerar la amplitud de ambas ondas. No, no es necesario estar considerando la amplitud. El cambio en la amplitud de las ondas va a ser una consecuencia de la interferencia constructiva. No significa que tú te tienes que fijar en la amplitud de tu onda original, ¿ok? Entonces ahí como que te estaban tratando de confundir. ¿Qué pasaría si estas ondas, imagínate que tú tuvieras una onda acá, así, y ahora vamos a duplicar esta onda, pero lo que vamos a hacer es que la vamos a invertir. Es la mismita onda, simplemente la voy a voltear. Entonces, cuando tú las encimes, lo que estaría sucediendo es que esto, digo, se estaría viendo realmente como si fuera aquí como una grafiquita, ¿no? Y entonces tú tienes acá tu amplitud. Acuérdate que la amplitud va desde tu origen hasta el punto más alto. Entonces aquí yo tendría mi amplitud y de este lado es el lado positivo, ¿ok? Vamos a ponerle que esto mide una amplitud A. No sé cuánto mide, así que le voy a poner A. Y del otro lado mide una amplitud menos A, porque son del mismo tamaño. Estas dos cosas miden A, pero este está del lado negativo de mi gráfico. Si yo sumo estas dos cosas, entonces se tienen que empezar a sumar componentes que no es necesario estar viendo ahí cómo se va a estar sumando. Simplemente imagínalo como puntitos. Imagínate que esto es A y resulta que choca con menos A. Esto es 0 y se cancela y ese puntito realmente se va a quedar acá. El puntito de acá se va a cancelar con su puntito homólogo y va a estar quedando acá. Y entonces todos los puntos de toda esta onda se van a estar cancelando. Y esto, por cierto, es como cuando tú sueñas con tener tus flamantes audífonos Bose, que la neta no están tan chidos. O sea, no, Bose no, es caro y sobrevalorado y ya estoy divagando, pero esos tipos de audífonos, y no nada más los Bose, Sony, tienen una cosa que se llama cancelación activa, ¿ok? Entonces, la cancelación activa lo que está haciendo es que en tus audífonos, esos audífonos tienen por aquí en algún lugar un microfonito escondido, ¿va? Y entonces entra el sonido del ambiente, aquí cualquier onda que tú estés pensando, y esta cosa la registra e inmediatamente crea una contraria, ¿no? Y de esta forma se están cancelando estas dos ondas y se logra una reducción de ruido. Si alguna vez has utilizado algunos audífonos que tengan este tipo de cancelación activa, si tú no estás escuchando música, y bueno, incluso con música suena un poco raro, porque tu cerebro sabe que algo está pasando que no debería de estar pasando y como que se siente como un tipo de vacío medio extraño. Te diría que los fueras a probar en alguna tienda en caso de que nunca hayas como escuchado, en caso de que nunca hayas probado uno de estos audífonos que tienen cancelaciones de audio activas.
pero pandemia, entonces no salgas. Muy bien, 12, necesitas tal vez algunas fórmulas por lo que estoy viendo en las respuestas. Y te puedo decir esto, Victoria es la reina de Inglaterra. Ok, ponle pausa e inténtalo de resolver. Muy bien, entonces, lo que nosotros queremos es qué expresión nos sirve para calcular el valor de R. Simplemente era un despeje, de manera que nosotros tendríamos que esta I, que es la corriente, ok, a ver, repaso rapidísimo. La I es la corriente. Recuerda que esto se mide en amperes. La R es tu resistencia y se mide en ohms. Y la B es tu voltaje y se mide en volts. Y Victoria es la reina de Inglaterra. Y con esto te puedes estar acordando de este tipo de cosas. Ok, entonces nosotros lo que queremos es la R, la resistencia, la tenemos que despejar. R e I se están multiplicando, de manera que esa I va a pasar dividiendo del otro lado. Entonces simplemente tenemos que buscar qué es lo que está sucediendo acá. Y con esto nosotros podemos estar descartando la B y la C. Ahora, tenemos que estar haciendo el desempate con esto y esto nos lo van a estar diciendo los resistores. Dice con voltaje conocido de B volts y 4 resistores en serie. Ok, tenemos que recordar algo más. Cuando tú tienes resistencias que se están conectando en serie, entonces hay una fórmula que te tienes que aprender. Vamos a ponerla de una vez con R1, R2, R3 y R4. Son 4 resistencias iguales que se están conectando acá. Y sé que son iguales porque dice que es la misma resistencia. Para poder encontrar, imagínate que tú quieres sustituir estas 4 resistencias y tú quieres pensarla como una sola resistencia grandotota que es equivalente a esas 4, bueno, lo que tú tienes que hacer cuando están en serie es sumar las 4. De manera que tu resistencia total sería R1 más R2 más R3 más R4. Pero todas estas son iguales, o sea que R1 es igual a R2, es igual a R3, es igual a R4, de manera que esto sería 4 veces el valor de mi resistencia, vamos a ponerle de la 1. Recuerda que todas son iguales, entonces no importa el subíndice que le pongas, simplemente lo queremos distinguir. Entonces, la resistencia completa vale 4R1. Bueno, vamos a ver dónde está esto en nuestra ecuación. Esto que sería la resistencia completa, resulta que vale 4 veces las resistencias que yo estoy ocupando. Le podemos poner esa cosa o no. Finalmente, el 4 está multiplicando, de manera que estaría pasando dividiendo. Y entonces ya podemos comprobar que la respuesta es el inciso D. Vamos a aprovechar para hacer un repaso de resistencias en paralelo, porque lo vas a necesitar más adelante. Si tú estás conectando resistencias en paralelo, significa que están de esta forma. Tú tienes una resistencia por acá y tienes la otra resistencia por acá. Y entonces ya continúa el camino al circuito. Fíjate en esto, cuando tú tienes resistencias en paralelo, tu corriente viene por acá y en este nodo la corriente se va a estar separando y se va a estar yendo hacia los dos lados. De manera que en este circuito, si una de tus resistencias se fundiera, de todas maneras tienes flujo de corriente por el otro lado, ¿va? Entonces, cuando tú quieres hacer esta cosa de acá y ahora nosotros la queremos visualizar como si fuera una sola resistencia, es decir, queremos saber cuánto están consiguiendo estas dos resistencias en total, tenemos que ver cómo sumarlas y resulta que es un poquito más complicado. Tú lo que tienes que hacer es 1 sobre la resistencia total, sería 1 sobre tu resistencia 1 más 1 sobre tu resistencia 2. Esto sería la 1, esto sería la 2. Obviamente si hubiera más resistencias, por ejemplo, si tú tuvieras aquí una resistencia 3, entonces C la tendrías que estar agregando acá. ¿Y qué es lo que vas a tener que hacer? Tú vas a tener que obtener un valor de esto, ¿va? Pero fíjate en esto. Vamos a ponerle valores para que sea más fácil.
Imagínate que tú ya hiciste todas las cuentas de todas estas fracciones, ¿sale? Y te salió, yo qué sé, 5 tercios. Lo que tú tienes acá es 1 sobre la resistencia total, pero nosotros queremos saber cuánto es la resistencia total, este de acá, no cuánto es su fracción. Queremos saber este. Para que tú puedas hacer esto es muy sencillo, simplemente tienes que voltear todo. Este yo lo aviento para arriba, pero si yo lo estoy aventando para arriba, este también lo aviento para arriba y este también lo aviento, pero para abajo. O sea que quedaría 3/5. Y si tú estás diciendo, oye, no lo sé, creo que no te creo mucho con esto, está bien, vamos a comprobarlo. Este 3 está dividiendo de manera que va a pasar multiplicando aquí arriba. Y 3 por 1 es 3, así que vamos a borrarlo. Ahora, este 5 está multiplicando, y digo, si te cuesta trabajo pensar en qué está multiplicando, esto es como si estuviera multiplicando a un 1, ¿ok? O como si tú tuvieras 5 sobre 1, o si tú partieras esta fracción como 5 por 1 sobre 1, ¿ok? El chiste es que está multiplicando al 1. Y esto entonces va a estar pasando dividiendo. ¿Qué quedaría del otro lado? Bueno, hasta aquí yo tendría simplemente 1, ¿no? 1 sobre 1 es 1, ¿ok? Así. Pero quiero dejar la rayita de la fracción porque esta RT está dividiendo, o sea que pasa multiplicando. Y a quién tendría abajo, pues 1, resistencia total entre 1, me da resistencia total. Fíjate que tenemos lo mismo lado, lo único que pasó es que aquí despejé la R sub T del otro lado y aquí está del lado izquierdo, pero es lo mismo. Y, oh, maravilla, ok, vas a necesitar justo lo que acabamos de ver. Ponle pausa y regresa a ver si lo hiciste bien. En caso de que lo hayas hecho bien, la respuesta correcta es la B. Vamos a ver qué es lo que se tiene que estar haciendo acá. Ya te sabías las reglas, pero las tenías separadas y tú decías, bueno, yo sé sumar en serie. Está así como todo muy bonito. Y yo sé que esto simplemente es sumar esta más esta de acá. Y también sé sumar ya en paralelo, ¿no? Ya vimos cuál es la fórmula, que es una fórmula así como toda horrible. No, bueno, mi dibujo está... Ok, ya quiero terminar de grabar esto. Nosotros tenemos aquí otras 2 resistencias, ¿no? Y bueno, ya vimos que era lo de que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre cada una de esas, ¿no? Y tú podrás decir, bueno, pero yo no sé sumar qué es lo que sucede si estas cosas estuvieran así unidas. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, lo primero que tienes que hacer es convertir esta de acá, imagínatela como una sola resistencia. Y entonces, vamos a ponerle aquí otros números, vamos a ponerle R3 y R4. Entonces, lo que tú tienes que hacer es imaginar estas dos como una sola resistencia, pero eso tú ya lo sabes hacer a través de 1 sobre RT. Y entonces, lo que te va a quedar cuando tú mezcles estas dos cosas de aquí, entonces tú ya tendrías tu resistencia de aquí arriba, ahí se quedaría, luego vendría la otra que puse de ejemplo, y ahora viene la sustitución del valor de estas dos resistencias. Precisamente nosotros habíamos visto que el chiste de sumar estas dos cosas es imaginar que las dos resistencias se vuelven una sola resistencia grandota. Ojo, simplemente estoy diciendo una resistencia grandota en términos de imagínate que juntas dos cosas, pero no significa que sus valores sean más grandes. De hecho, la palabra grande no es como tan correcta, ¿ok? Vamos a decir que se combinan en una sola resistencia. Vamos a hacer las cuentas. Vamos a ver entonces que lo primero que tendríamos que hacer sería unir estas dos. La unión de estas dos, entonces sería 1/4 más 1/6. Y entonces esto de acá sería 6 más 4, o sea que tendríamos 10/24. Si estás perdido en esto, este video no es para estar checando fracciones. Lo siento. Ve a buscar cómo se hacen, no deberías de estar perdido en eso. Y simplificamos esto. O sea que esto se convertiría en 5/12. Va. Necesitamos RT, o sea que volteo RT, volteo esto de acá por 12/5. Ahí está. Esta resistencia en total
Es como si yo tuviera acá una resistencia de 12 quintos. En lugar de estar pensando en estas dos, voy a imaginarme que ya las uní. Y ahora tengo dos resistencias en serie, pero eso sí lo sabemos hacer y es muchísimo más sencillo, porque ahora resulta que tengo que sumar 2 más 12 quintos. Aquí nosotros ya podemos usar simplemente alguna aproximación, porque nosotros tendríamos que 2 entre 5 sería 5 por 2, 10, y nos va a quedar un cachito de como de residuo. Pero entonces esto es 2 y algo, y lo sumo con 2, pues a fuerza me tiene que dar 4 y algo. En definitiva, las otras no podían ser. Ok, esta ya la hice y en definitiva estaba muy latosa, así que me la voy a robar. Está en la guía del área 2. Es el ejercicio 10, pero ahorita lo pegamos en este video. Hora de pensarle un poquito más. Muy bien, este ejercicio está mañosón. No lo sé. Bueno, a ver, ve qué se te ocurre y regresa a ver si estás en lo correcto. La respuesta correcta para este ejercicio es el inciso D. Y vamos a ver por qué. Ok, vamos a ver todas las cuentas y te voy a ir guiando para que veas qué es lo que estaba sucediendo. Es un ejercicio en el que sí había que pensarle un poco. Ok, vamos a ver qué es lo que tenemos. Así que queremos llenar una alberca, ¿ok? Entonces, en esa alberca nosotros tenemos aquí un tubo de 40 centímetros que no pinta. Ahí está. Tenemos entonces un tubo de 40 centímetros que es por donde está saliendo agua y está saliendo esta agua a una cierta velocidad, ¿ok? O sea que imagínate que esto es el tubo y está aquí saliendo toda el agua y estás llenando tu alberca y queremos saber cuánto tiempo es. Entonces, nosotros tenemos que pensar en cuánta agua es la que está entrando en la alberca. Y para eso sería conveniente que puedas estar pensando en un cambio de volumen respecto del tiempo, ¿ok? O sea, el volumen del agua que está entrando a la alberca está cambiando en el tiempo. ¿Y cómo es que está cambiando este volumen? Pues depende de nuestra manguera. Imagínate que todo este volumen es como una cierta cantidad de agua. Imagínate que esto va a estar sacando un cilindro de agua y este cilindro de agua es el que va a estar entrando a nuestra alberca. O sea, imagínate que tú tienes aquí tu alberca olímpica, ¿sale? Y que le estamos introduciendo un cilindro de agua de cierto tamaño, o sea, tiene cierto volumen y este volumen va a estar dependiendo de la velocidad con la que entra el agua en la alberca. O sea que tenemos varios cilindros ahí de volumen que nosotros estamos llenando con esta manguera. Obviamente no van cayendo los cilindros enteros, sino que se está llenando de agua, pero la idea es la misma. Entonces, la cantidad de volumen que nosotros le estamos agregando tiene que ver con el área de tu manguera, o sea, porque tiene una cierta abertura. Es esta área de acá. Y el volumen de un cilindro de agua, pues dependería de cuánta es la distancia que está recorriendo. En este caso yo le puse altura, porque si tú estás pensando en el volumen de un cilindro, entonces el volumen de un cilindro es el área transversal, es decir, su base por la altura, ¿ok? Que en este caso se lo estamos dejando como h igual, o sea que vamos a ponerle acá, aunque en realidad sería una distancia, ¿ok? Pero lo estoy haciendo por el concepto normal de área por altura. Ahora, el área no cambia porque nuestro tubo tiene 40 centímetros de diámetro y esos 40 centímetros de diámetro siempre van a ser los mismos, ¿ok? Entonces, esta área la dejamos así normal. Lo que sí está cambiando es la altura o es la distancia recorrida por esa agua que va a una cierta velocidad. Entonces, esto sí es algo que está cambiando. Por eso es que yo lo puse aquí como el cambio de esa H, porque está fluyendo agua en el tiempo. Pero nosotros ya hemos visto en otros ejercicios y en la guía de matemáticas que el cambio de posición respecto del tiempo es una velocidad. ¿Ok?
¿ok? O sea que todo esto de acá es la velocidad. Piénsalo de esta manera. La cantidad de área que tú tienes de tu manguera multiplicando por la velocidad con la que está saliendo el agua, eso es precisamente cómo va a estar cambiando el volumen en un cierto intervalo de tiempo. Y entonces nosotros sabemos que el área es pi por radio al cuadrado y la velocidad nosotros ya la tenemos porque nos dice que son 4 metros por segundo. Ahora, muy importante. El área nos la están dando con el diámetro y nos la están dando en centímetros, o sea que la tenemos que cambiar a metros. Entonces, si nosotros teníamos que el diámetro era de 40 centímetros, el radio es la mitad. El radio son 20 centímetros. Y si nosotros lo convertimos a metros, entonces nosotros tenemos que es de 0.2 metros. O sea que cuando yo haga esta sustitución de pi por radio al cuadrado, aquí es donde está el 0.20 al cuadrado. Y la velocidad la vamos a dejar ahorita así. Al final vas a ver que tenemos que estar haciendo algunas cosas raras por ahí. Muy bien. Ahora nosotros tenemos que elevar esto al cuadrado. 0.20 al cuadrado es 0.04. No está tan complicado esta parte. Y lo multiplicamos por 4. Vamos a ver cómo es que estoy llegando aquí. Y vamos a hacer esto. 0.04. Vamos a irlo trabajando juntos. 0.04 es como si tú tuvieras 4 dividido entre 100, ¿ok? Si ese 4 yo lo divido entre 100, tengo que mover el punto 2 lugares a la izquierda, o sea que tengo 0.04 y después lo multiplico por 4. Entonces, vamos a reacomodar esto. Yo tendría 4 por 4 por pi entre 100. Y 4 por 4, esto es 16 pi entre 100. Oye, ¿y por qué no estoy multiplicando esto? Bueno, porque no vas a tener calculadora en el examen. He visto que hay varios videos que están explicando esto como si tuvieras calculadora. Y entonces están multiplicando todo bien sencillo y bien fácil y resulta que tienes que hacer un montón de multiplicaciones y puede ser que no te ayude. Ahora, si quieres estar invirtiendo tiempo en las multiplicaciones, puede ser que seas muy eficiente multiplicando, ¿ok? Y entonces digo, no hay ningún problema, pero yo te lo voy a enseñar como si no tuvieras calculadora y además estás con las prisas y estás con el pánico y no sabemos bien qué hacer. O sea que lo vamos a ir manejando todo con los números y entonces vamos a tener aquí 16 pi por 100. Muy bien. Entonces ya tenemos esta parte que nos está diciendo cómo está cambiando el volumen en el tiempo, ¿ok? 16 pi sobre 100 es la forma en la que está cambiando el volumen en el tiempo. Y por cierto, esto lo podría estar reduciendo. Tal vez sería conveniente reducirlo de una vez. Mitad es 8, mitad 50, mitad 4, mitad 25. O sea que yo lo puedo estar dejando como 4 pi sobre 25. Otra de las razones por las que yo no estoy haciendo todas las multiplicaciones es porque todas las multiplicaciones que tú tendrías que hacer serían todas estas. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a llegar a esto poco a poco. Entonces, déjame quitar esto de acá. Y ahora sí podemos seguir trabajando. Simplemente lo quiero tener ahí por si no me sale. Quiero ver en qué me equivoqué. Muy bien. Ya tenemos cómo está cambiando el volumen respecto del tiempo de nuestra manguera. Ahora tenemos que ver cómo relacionarlo con la alberca. Y piénsalo de esta manera. Tú tienes una cierta alberca, ¿ok? Esta alberca tiene... ¿Cuánto tiene de largo? Son 50 metros. Tiene 25 metros de ancho y tiene 3 metros de profundidad, ¿ok? O sea que aquí tenemos otros 3 metros. Y en esta están entrando nuestros cilindros de agua, ¿ok? Le metemos aquí un cilindro, le metemos otro cilindro. ¿Y cómo van entrando estos cilindros en el agua? Van entrando de esta forma, 4pi sobre 25. Y nosotros queremos que se llene. Entonces la forma en la que se va a estar llenando va a ser precisamente esto de acá. O sea, el volumen que nosotros le estamos metiendo en un cierto intervalo de tiempo por una cierta cantidad que nosotros dejemos abierta la manguera. O sea, tú dejas abierta la manguera a lo mejor y por hora y media. Y durante esa hora y media, tú le estás metiendo esta expresión extraña de volumen,
¿ok? Esto es lo que está entrando de agua. Entonces, nosotros necesitamos despejar esta cosa de acá. Y de hecho, vamos a poner aquí ya la simplificación. O sea, nosotros tenemos que este volumen, que son 50 por 25 por 3, esto es el volumen de la alberca, tiene que ser igual a 4pi por el tiempo sobre 25. Simplemente se me había pasado reducir esto acá, que es esto de acá, que es esto de acá. Y nosotros queremos saber cuánto tiempo se va a tardar en llenar esta alberca. Entonces vamos a despejar la T. Y otra vez, fíjate por qué no he estado haciendo las operaciones. Ahorita estamos invirtiendo mucho tiempo en lo que te explico y esto se ve como muy largo y muy tardado, pero una vez que tú entiendes los conceptos, simplemente es estar escribe y escribe y escribe y escribe y escribe. Entonces, yo ahorita todavía no quiero invertir tiempo en hacer, por ejemplo, esto, 50 por 25 y luego por 3. Esto va a estar muy largo. Mejor voy arrastrando mis números y al final veo cómo voy a reducir. Entonces, vamos a despejar esto de acá. Este 25 que está dividiendo va a pasar aquí arriba multiplicando. O sea que yo voy a tener 25 por 50 por 25 por 3. Y este 4pi lo vamos a pasar dividiendo. 4pi. Yo todavía no quiero lidiar con 4 por 3.1416 y todo esto, ¿ok? No quiero lidiar con esto. Sin embargo, hay un detalle muy importante en este ejercicio y es la del tiempo. Fíjate en nuestras respuestas. Nuestras respuestas están dadas en horas, pero nuestra velocidad está dada en segundos. O sea que nosotros lo tenemos que convertir a horas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un factor de conversión. Piénsalo de esta forma. Tú quieres terminar hasta el final, al final. Tú quieres terminar en horas. Muy bien. Una hora tiene 60 minutos. Pero yo quiero llegar hasta segundos. Entonces, yo tengo que agregarle aquí que un minuto son 60 segundos, ¿ok? De esta forma, por cierto, si te están confundiendo las unidades, tú puedes hacer un análisis de unidad y te vas a dar cuenta de que yo me lo comí acá. Esto eran metros por segundo. Fíjate en esto. Los metros están en el numerador. O sea que yo aquí tengo metros y en el denominador yo tengo segundos. Esto nosotros lo sustituimos acá. O sea que yo sigo teniendo metros arriba y tengo segundos abajo. Cuando yo hago el cambio, esto tú lo manejas como una variable cualquiera, de manera que los segundos van a quedar arriba y los metros van a quedar abajo. Y entonces, de esta forma, tú vas a tener minuto, con el minuto se va, el segundo, con el segundo se va. ¿Qué pasa con los metros? Van a estar metidos en algún lugar de por acá. Pero como estamos en el examen de admisión, yo no quiero estar poniendo todas las unidades completas para no perder tiempo, porque no me importa el análisis dimensional ahorita. Entonces, bueno, fíjate que estos dos 60s los vamos a tener aquí abajo. Los voy a poner aquí simplemente por comodidad, ahorita que ya viste de dónde salieron, y vamos a borrar esto de acá. Pero ya viste de dónde salieron esos dos. 60 es para convertir nuestro tiempo. Bueno, ahora tenemos que estar reduciendo todos estos números. Todas estas operaciones, tú las ibas a tener que estar haciendo tarde o temprano, en algún punto de por acá, en algún punto de por acá. Lo importante es que no perdimos tiempo en esas operaciones. Sin embargo, como son muchos números, sí tienes que tener cuidado de cómo estar pasando todos estos números, ¿ok? Así que ahora simplemente tenemos que estar reduciendo fracciones. Vamos a empezar. Mitad de 50 es 25. La mitad de 60 es 30. Acuérdate que si yo saco mitad de algo arriba, tengo que sacar mitad de algo abajo. Este 3 y este 30 me gustan. Vamos a sacarle la tercera parte es 1 y su tercera parte sería 10. Yo puedo sacar aquí la quinta parte de 25 sería 5. Y la quinta parte de 10 sería 2. La quinta parte de 25 es 5 y la quinta parte de 60 sería, ¿qué? ¿12? 5 por 2, 10, 5 por 1, 5 y 1, 6. Sí, sería 12. Y parece ser que ya no vamos a poder estar haciendo aquí gran cosa. Entonces vamos a ver cómo está quedando esto. Nosotros vamos a tener 25 por 5 por 5, que sería 25 igual, entre 4pi
por 2 por 12. Muy bien, vamos a ver qué se nos ocurre con esto. Ok, ahora sí tenemos que hacer un poquito de cuentas. Y ten en mente esto, nosotros no queremos estar haciendo como todas las cuentas, no necesitamos un resultado perfecto, maravilloso, excelente para poder estar obteniendo la respuesta correcta. Nosotros queremos aproximaciones para ver cuál podemos estar utilizando. Entonces, 25 por 25, esto nos da 625. Y en la parte de abajo, yo podría estar haciendo como una aproximación, ¿ok? O sea, imagínate que tú tienes 12 por 2, sencillísimo, lo podemos pensar como 24 por 4 nos da 96 pi. Ok, ¿y eso para qué me va a estar funcionando? Y aquí es donde puede empezar a llegar la maña. A mí se me ocurriría decir, ok, 625 entre 96. ¿Cuántas veces cabe el 96? Vamos a pensarlo en que está casi en 100. O sea que va a estar entrando como 6 y cacho veces, más o menos. Y a lo mejor puedo hacer una cuenta ahí rapidísimo como para darme una idea de cuántas veces va a entrar y decir, bueno, si entra 6, 6 por 6 es 36 y empiezo a hacer las cuentas, me doy cuenta de que sí es 6 y un cacho. 6 y cuánto, no sé, pero sé que es 6 y un cacho. Y sigue estando dividiendo entre pi, pero pi es 3 punto y cacho. O sea que 6 entre 3 tiene que estar alrededor de 2 punto y algo. Y no sé cuánto, pero no me importa porque mi respuesta está 2 punto y algo. Esto es lo que más se acerca y es la que me importa y es la respuesta correcta. Es decir, con estas aproximaciones yo puedo ver que en definitiva no va a estar alrededor de 1. Tiene que superar al número 2 por esta división. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos bien esta división ya con la calculadora, 625 entre 96 pi, esto nos da 2.07. 2.07. ¡Wow! Es precisamente el resultado, pero yo lo había calculado únicamente con una aproximación. Ahora, este ejercicio está latoso, pero la verdad es que está laborioso. El problema era entender el concepto. Lo que nosotros teníamos que estar entendiendo es que cuando tú estás bombeando agua, hay una cierta cantidad de volumen que está entrando en cierta cantidad de tiempo. Y eso lo podemos saber porque el agua que está entrando lleva una velocidad. Por eso es que hay un intervalo de tiempo por ahí. Y entonces lo que nosotros teníamos que pensar era que cuando tú vas llenando esta alberca y vas subiendo y vas subiendo y vas subiendo, lo que tenemos es que hay un cierto volumen que está cambiando conforme va avanzando el tiempo. Y ese volumen precisamente era el área de nuestra manguera por el volumen del agua que está entrando. Y entonces, bueno, el área de nuestra manguera por la velocidad. Acuérdate que esta era la velocidad. O sea, ok, índice de refracción del cuarzo, bla, 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 ponle pausa. Puede ser que necesites esta fórmula. El índice de refracción es la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz en el medio. Muy bien, la respuesta correcta es el inciso A. ¿Es el inciso A? Sí, es el inciso A. Vamos a ver qué está sucediendo. Bueno, punto número 1. No te preocupes tanto por los números. Fíjate que todos son lo mismo. Lo que está cambiando es en dónde demonios está el punto. ¿Cómo lo podrías hacer? Bueno, sí necesitas saber cuál es la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Y la velocidad en el vacío, que es esta C, es la constante de la velocidad de la luz, de hecho es muy rápida, es de 300,000 kilómetros por segundo, es muy rápida. Y esto nosotros lo tenemos que dividir entre la velocidad de propagación de la luz en el medio. Pero precisamente esto es lo que nosotros queremos saber. Nosotros queremos saber cómo se propaga la luz en el cuarzo. Y lo que sí sabemos es el índice de refracción. Es esta cosa de acá. O sea que yo tengo que despejar esta letrita de acá. Así que va a pasar del otro lado multiplicando
o sea que tendría esta B extraña por mi índice de refracción. Esto es igual a 300.000 kilómetros por segundo entre mi índice de refracción, porque está multiplicando, o sea que pasa dividiendo. Ahora, el índice de refracción es 1.544 y tú no tienes que hacer la división como tal, porque nosotros ya tenemos el resultado de los números. Lo que sí deberías de hacer, o creo que lo podrías visualizar muchísimo más sencillo, es que, bueno, nosotros tenemos aquí 300.000 y lo queremos dividir entre 1.544. ¿Qué es lo que tú haces cuando tienes divisiones con punto decimal? Pues movemos el punto 1, 2 y 3 lugares para volverlo un entero. Y el número de lugares que yo lo moví son el número de lugares que le tengo que agregar acá. Entonces, si mi punto estaba aquí, ahora resulta que va a terminar en 1, 2 y 3. O sea que se vuelve todo este numerote. Aquí terminaría tu punto decimal y tú empezarías a hacer la división. Pero, de nuevo, no es necesario que la empieces a hacer. Fíjate en esto. Si nosotros tenemos 4 lugares acá, entonces nosotros lo que hacemos es como esta repartición de decir, ok, voy a guardar 4 lugares acá y vamos a ver si tendría sentido. Yo estaría trabajando con 3.000. No te confunda esta comita porque ese es del número original. Yo me estoy fijando aquí en estos 4 lugares, 3.000 entre 1.544. ¿Sí cabe? Sí. O sea que yo estaría empezando a poner aquí el resultado de mi división. Y simplemente tengo que empezar a escribir este número de acá. Ok, 194.3. Y me doy cuenta de que, pues si yo le agrego aquí estos dos ceros, porque es el resultado, pues mi punto final queda justo en donde debe. Esto es lo que yo estoy usando como referencia. Entonces, esa es la respuesta, 194.300. No es necesario que te pongas a hacer aquí todas las cuentas para ver cómo te van quedando los residuos. Simplemente tenías que ver cuál es la que entraría en tu división y ya. Y bueno, en definitiva, necesitas saber esta fórmula de acá. Es una fórmula importante, vale la pena que la vayas a ver. En esto vas a encontrar leyes de Snell, seguramente. No es necesario que las manejes todas, pero sí vale la pena que sepas qué significa la ley de Snell. Eso puede que sí sea necesario para tu examen y en particular los temas que son reflexión, bueno, no los temas, perdón, los conceptos de reflexión y de refracción. Eso también valdría la pena que le eches una leída en tu guía. Vas a estar encontrando algunas ecuaciones. Ya no me acuerdo cómo eran las ecuaciones de la ley de Snell. En los índices de refracción son igual a algo con los ángulos. Este tipo de problemas seguramente no van a venir, pero sí es importante que conozcas los conceptos. ¿Qué es reflexión? ¿Qué es refracción? ¿Cuál es la idea detrás de las leyes de Snell? Cosas así, ¿va? Entonces, no te malviajes con las ecuaciones, pero sí con los conceptos. Vale la pena que los entiendas. Y finalmente el modelo de Thomson. Ok, esto ya también lo tengo. Área 2, ejercicio 12. Así que simplemente lo voy a pegar y con eso terminamos. Y otra cosa más de datos. Estas cosas las has estado viendo desde la secundaria. Entonces, simplemente hay que estar relacionados con todos los modelos atómicos porque puede ser que te pregunten cualquiera de esos. Entonces, mi recomendación es que te vayas a Google y busques cuáles son los modelos atómicos. Y una vez que hayas hecho eso, regresa y vas a ver que la respuesta correcta era el inciso A. Pero en este caso, pues simplemente era conocer los diferentes modelos que hay. Vamos a estar viendo ahora algunos ejercicios de física. Entonces, ya te la sabes, ponle pausa a esto, léelo con calma e inténtalo de hacer. Y la respuesta correcta es la D. D. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver por qué y vamos a estar... Ok, a ver, vamos a empezar primero con algunos tips de cómo podrías estar descartando cosas en este ejercicio y ya después vamos a estar haciendo un repaso de este tema porque hay unas consideraciones importantes. Entonces, cuando tú veas este tipo de cosas, digo, ya nos damos una idea de que en las respuestas pues tenemos varias opciones de movimiento uniforme. Lo más sencillo es estar checando
la parte del reposo. Que, ok, bueno, para empezar, tú lo primero que tendrías que hacer sería estar identificando qué es lo que nosotros estamos estudiando acá. Y en esta gráfica, entonces, nosotros tenemos distancia y tenemos tiempo. Ahora, ¿qué significa esta parte? La del número 4, es decir, la última etapa. Bueno, si tu distancia no está cambiando, vamos a verlo aquí de este lado. Si tú tuvieras, por ejemplo, que hay un objeto, no sé, a 50 metros de distancia de cualquier cosa, y entonces en una hora el objeto está en 50 metros, en 2 horas está en 50 metros, 30 horas después está en 50 metros, pues significa que el objeto no se movió, ¿no? Está en reposo. Entonces ya sabemos que el reposo sucede únicamente en una línea horizontal que es la 4. Y de aquí, la única que nosotros podríamos estar eliminando sería el inciso C, porque en el inciso C nos dice que el reposo también está en 2, pero en 2 es una línea recta, que va a ser lo siguiente que veamos. Entonces, en definitiva, el inciso C no era. Entonces, a ver, vamos a ver. Si tú tuvieras una línea recta, como en esta parte, ¿qué es lo que estaría significando? Vamos a suponer que aquí está una hora y resulta que en una hora avanzaste 20 kilómetros. Y después, en 2 horas, estás avanzando a 30 kilómetros. Y así sucesivamente. Cuando tú tienes una línea recta, lo que significa esto es que estos intervalos siempre van a ser los mismos, ¿ok? O podría ser a lo mejor que este cambio fue en 2 horas, pero que siempre estás aumentando de 10 en 10 en 10 kilómetros y así. Entonces, cuando tú tienes una línea recta, estos cambios siempre están dados en la misma razón. Precisamente esa razón de cambio de cuando tú avanzas en horas y resulta un avance en tu distancia, en este caso, eso es precisamente la pendiente de una línea recta. Y esa pendiente siempre se mantiene constante. Eso significa que tú tienes un movimiento uniforme. Estás recorriendo las mismas distancias en los mismos intervalos de tiempo, sean cualesquiera que sean. Eso depende de la pendiente, pero sigue siendo una línea recta. En el movimiento uniforme, por cierto, ten en cuenta que esto significa que es una velocidad constante. Que, bueno, eso ya lo estaremos viendo después cuando veamos el análisis de estas cosas. Lo importante de esto es que entonces el movimiento uniforme es esta línea recta. Y ese movimiento uniforme únicamente sucede en 2, ¿ok? O sea, en esta segunda etapa. Con esto ya podemos estar cancelando muchas más opciones, porque dice que hay movimiento uniforme en 2 y en 3. Pero eso no es cierto, porque en 3 nosotros tenemos una curva, que ahorita vamos a ver qué significa eso. O sea que el uniforme no está en 2 y en 3. Aquí en el inciso B está peor porque nos dice que el uniforme está en 1 y en 3 y resulta que las dos son curvas. O sea que en definitiva no es el inciso B. Y ahí está, nuestra respuesta correcta es el inciso D. Ahora sí, vamos a hacer un repaso de cómo poder estar entendiendo estas gráficas de aquí y poderlas estar interpretando. Así que, ok, bueno, vamos a empezar con esta que ya teníamos acá. ¿Qué significa cuando tú tienes una línea recta de esta forma? Bueno, ya vimos entonces que esto significa que los intervalos de cambio siempre son los mismos, o sea que esto es una velocidad constante. ¿Y cómo se ve una velocidad constante? Bueno, de hecho sería un buen ejercicio. Trata de hacer una gráfica de cómo se vería velocidad constante. Ponle pausa y de paso piensa cómo se vería la gráfica de la aceleración si la velocidad fuera constante. Trátalo de hacer. Piénsalo con calma. Ok, entonces una velocidad constante se ve como una línea horizontal. ¿Por qué? Imagínate que tú estás viajando a 100 kilómetros por hora, ¿ok? Y entonces una velocidad constante significa que no importa si pasa una hora o si pasan 50 horas, siempre estás manteniéndote a 100 kilómetros por hora.
Y si tú siempre te estás manteniendo a 100 kilómetros por hora, significa que no hay aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad en un cambio de tiempo o en un intervalo de tiempo. O sea, la aceleración existe si la velocidad cambia. Si tu velocidad es constante, significa que la aceleración es cero. ¿Cómo se vería esta gráfica? Bueno, sería una línea que está justo sobre el eje X. Está en cero. La aceleración siempre vale cero, sin importar cuánto tiempo está sucediendo. Veamos otro tipo de gráfica. Y para esto primero vamos a borrar esto. Para esto vamos a irnos al otro concepto que es el de movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado es cuando tu aceleración es constante. Entonces, ¿cómo se vería esta gráfica con aceleración? O sea, esta de acá. ¿Por qué no se ve mi cursor? Ahí está. La última gráfica, si nosotros tenemos un movimiento uniformemente acelerado, te decía que esto significa que la aceleración es constante y una aceleración constante, entonces si lo hiciste bien, se ve también como una línea horizontal por el mismo mecanismo, ¿sale? Piensa en la aceleración de la gravedad de la Tierra, o sea, con la que nos está jalando. Esa es una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y no importa cuánto tiempo esté pasando, siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y sí, igual y eso está debatible si la Tierra gana masa o pierde masa, pero en general siempre va a estar siendo de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, al menos durante tu vida, mientras no explote la Tierra, siempre va a estar siendo 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, esta aceleración, nosotros podemos tener una aceleración positiva, pero también podríamos tener una aceleración negativa, es decir, que se estaría viendo en la parte de abajo del eje. Más adelante vamos a ver qué significa esto, simplemente te lo quería comentar porque piensa qué significa que una aceleración es positiva. Significa que la velocidad está aumentando y está aumentando de manera linda, uniforme y ordenada porque la aceleración siempre es la misma. O sea que ¿cómo se va a ver esta gráfica? Ahora la velocidad es la que se va a ver con una línea recta y la tenemos con una pendiente positiva porque tu velocidad está aumentando. También puede haber con pendientes negativas, que eso luego lo vamos a estar viendo, ¿ok? Pero en este caso, la velocidad va aumentando. Conforme pasa el tiempo, la velocidad aumenta. Y lo interesante ahora sería cómo se estaría viendo cómo se comporta esta gráfica de distancia. Bueno, ahora los incrementos no van a ser todos los bonitos, lindos que nosotros teníamos al principio con una línea recta. Piénsalo de esta manera. En una hora, vamos a decir que tú viajaste 100 kilómetros, ¿ok? O sea, te estás moviendo a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Pero resulta que como la velocidad está aumentando, eso significa que cuando pase hora y media aquí, tú ya tienes otra velocidad. Y cuando pase 1 hora y 3/4, tú ya tienes una velocidad mayor y mayor y mayor y mayor conforme va avanzando el tiempo. O sea, tú empiezas acá y un ratito después, ahora tú ya recorriste una mayor distancia de lo que lo hiciste en la primera hora. De aquí para acá, en la segunda hora, aquí hubo un salto ya no de 100 kilómetros. Si tú hubieras ido siempre a 100 kilómetros por hora, aquí estarías en 200. Pero vamos a suponer que ahora resulta que ya recorriste 215 kilómetros, ¿ok? Significa que tu velocidad aumentó respecto a la hora anterior. Y a lo mejor y tú podrías decir, oye, pero entonces esto seguiría siendo una línea. No, porque ten en mente el intervalo de aquí en medio. Cada vez que va aumentando, cada minuto que tú vas aumentando, tu velocidad está aumentando, porque esto es lo que nos está diciendo esta línea recta. La velocidad está aumentando. Entonces, 10 minutitos después, tú tienes una mayor velocidad, y luego una mayor velocidad, y luego una mayor velocidad, y luego una mayor velocidad. Y entonces esto no es una línea recta. Esto es una línea curva. Bueno, si puedo dibujar una línea curva, ahí está. Algo así. Es una línea curva, ¿ok? Y esto luego va a tener mucho más sentido
cuando también estés viendo derivadas. Esto es como un tip y un paréntesis cultural por ahí. Cuando tú tienes aquí una curva, esto es una función cuadrática, ¿ok? Y esto tiene sentido porque la derivada, cuando tú tienes un cambio de posición respecto al tiempo, si tú derivas esto, que de hecho este delta luego va a tener que ver con las derivadas, pero si tú derivas precisamente esto, entonces tú pasas de una función cuadrática a una función lineal. Y el cambio de posición respecto al tiempo, la derivada de una función de posición respecto al tiempo es precisamente tu velocidad. Y entonces aquí en la velocidad tú ya tienes una función lineal, ya no es una función cuadrática como tú lo tenías antes. Pierdes un grado a la hora de derivar y es esta línea precisamente. Y el cambio de la velocidad, o sea que si tú derivas la velocidad respecto al tiempo, y acuérdate que una derivada es un cambio, es una razón de cambio, entonces un cambio de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si tú ya tienes una función lineal acá, cuando tú derives esto, va a ser cero. Esto no significa que tu aceleración es cero. Lo que significa es que el cambio de la velocidad respecto al tiempo tiene una pendiente cero. ¡Wow! Una pendiente cero es precisamente una línea horizontal. Pero bueno, eso lo estarás viendo con más calma cuando tú llegues a cálculo. Vamos a ver otra más, que es algo que puede estar interesante y que vale la pena estar mencionando acá. Es que, bueno, ya vimos qué es lo que pasaba con este tipo de curvas, pero aquí tenemos una más. ¿Qué sucede si tenemos una curva en nuestra gráfica de distancia contra tiempo? Ponle pausa e inténtalo interpretar, porque estas cosas te van a estar dando como mucha agilidad para interpretar gráficas y resultados. Así que piensa con calma qué es lo que está sucediendo con la distancia, qué es lo que está sucediendo con el tiempo y trata de ver cómo se verían la gráfica de velocidad contra tiempo y de aceleración contra tiempo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que significa con esto? Fíjate que la distancia está aumentando, ¿ok? Entonces, imagínate que tú tienes aquí un carrito y está partiendo desde algún origen, ¿ok? Yo no sé cuál sea. Se empieza a mover y al principio se está moviendo como que rápido, porque está recorriendo cada vez más distancia, pero conforme va avanzando el tiempo, fíjate que esta curva como que se va deteniendo. Y es más, vamos a hacer simplemente el ejercicio mental de que esta curva llega a un punto en el que se detiene y se vuelve una línea horizontal. ¿Qué significa cuando nosotros teníamos una línea horizontal en distancia contra tiempo? Significaba que estaba en reposo. O sea, el carrito que tú aventaste aquí cada vez se fue moviendo más y más y más y más lento hasta que se detuvo. O sea, que estaba perdiendo velocidad. De manera que ahora la línea en nuestra gráfica de velocidad contra tiempo va a ser una línea con pendiente negativa, porque estás perdiendo velocidad hasta que quedas en reposo. Y entonces vamos a decir que si este fuera el lugar en donde nuestra gráfica de distancia sobre tiempo ya se detuvo, significa que en la velocidad a partir de aquí ya no tienes velocidad. Tu velocidad es cero. ¿Y cómo se vería la aceleración? Vamos a suponer que se está frenando por una cuestión de fricción, que no es que esté dando así como que en frenones de jalón y los vas variando, sino que es una pérdida de velocidad constante. Esta pérdida de velocidad constante significa que es una aceleración constante negativa, porque estás perdiendo velocidad. O sea, que la línea en la aceleración se estaría viendo algo por acá. Dependiendo de cuánto estás perdiendo de aceleración, puede ser que esté más abajo o más arriba, pero yo aquí ya no tenía como que mucho espacio. Entonces, lo único que quiero que entiendas es que estaría abajo de nuestro eje X en menos algo de aceleración. Bueno, no, X no, porque eso normalmente está asociado con la posición.
Ay, bueno, a ver, menos 3 metros por segundo cuadrado, ¿ok? El chiste es que es negativo. Y bueno, ya. No creo que te pongan algo más complicado de estos. También podría haber una gráfica de distancia que se ve así, ¿ok? Y esto no significa más que otra cosa que, fíjate qué es lo que sucede con la distancia. Significa que llega a un punto máximo en la distancia y después empiezas a perder distancia. O sea, tú tenías algún objeto que empieza a alejarse, llega hasta una posición máxima y empieza a regresar hacia el inicio. Y en el regreso, entonces, tú vas a tener ahí cosas interesantes como una velocidad negativa, que es una velocidad negativa no porque estés perdiendo velocidad, sino porque te estás moviendo en una dirección opuesta a tu eje normal, suponiendo que el eje lo hayas considerado como siempre que va creciendo hacia la derecha, ¿ok? Y la aceleración también va a ser negativa y otra vez, no es porque estés perdiendo velocidad, sino porque cambió la dirección. Y recuerda que la aceleración es una magnitud vectorial, por eso es que tiene sentido. Pero bueno, eso no creo que lo vayan a estar poniendo, así que vamos al siguiente ejercicio. De todas maneras, sería un buen ejercicio que hagas las gráficas de ese caso. Y pues igual y busca en internet, ¿no? Ponle interpretación de gráficas de movimiento y seguramente vas a poder comprobar tus ideas. Y ok, a ver. Rápidamente, esta parte de la aceleración negativa y las velocidades positivas y negativas luego puede ser un poco como extraño y confuso. La forma más fácil en la que creo que te lo puedo estar dejando aquí nada más para que lo estés tomando en cuenta es piensa en las cosas de caída libre, ¿ok? O sea, imagínate que tú estás aventando aquí la foto de tu ex al vacío. ¿Ok? Entonces, esa foto va cayendo. Y vamos a decir que va en un marco para que no pensemos que va flotando por ahí, sino que va con un marco y una piedra amarrada para que caiga a las profundidades del océano. Que por cierto, acuérdate que esa piedra no va a hacer que caiga más rápido porque no tiene que ver con la velocidad de caída, pero nos va a servir para que se quede en el fondo del océano. Aquí. Entonces, cuando esta cosa está cayendo, nosotros tomamos a la gravedad hacia abajo con un signo negativo. Porque si tú estás haciendo un análisis de este ejercicio, tú estarías poniendo tu eje de coordenadas acá. Esto sería lo más cómodo de hacer, que el inicio de tu eje de coordenadas esté justo en donde estás dejando caer esa foto de la traidora. Y entonces hacia la derecha nosotros tenemos signos positivos, ¿ok? Y hacia arriba nosotros también vamos a tener los signos positivos y hacia abajo van a estar los negativos. De manera que en este caso la aceleración de la gravedad tiene un signo negativo porque va en sentido contrario. Y piensa qué es lo que va a estar sucediendo con la velocidad. Bueno, la velocidad está yéndose también en un sentido negativo. Y como se está cayendo, además, la velocidad va a estar aumentando de velocidad porque va en el mismo sentido que la gravedad. O sea que la gravedad lo está jale y jale y jale. Cada vez está cayendo más rápido por el efecto de la gravedad. ¿Qué hubiera pasado si tú avientas esa foto antes de que se vaya a estar cayendo? Entonces, a la hora de que tú lo avientas, tú le metes una velocidad inicial hacia arriba y hacia arriba es nuestro eje positivo, pero la gravedad sigue actuando hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes una velocidad positiva y una aceleración negativa? Pues lo que sucede es que esto va a estar perdiendo velocidad, ¿ok? Entonces, cuando los dos tenían el mismo signo, la velocidad va aumentando, pero en este caso, la velocidad va disminuyendo. Esas son convenciones de signos que, no sé, a lo mejor y más adelante las vayamos a estar repasando para este tipo de ejercicios. Muy bien, vamos con el siguiente.